Arratsalde on danoi, erreberentzia agurra zaharra entzun berri dugun hau, melodia herrikoia, eskerrik asko, Arabako Foru Aldundiko txistulariei. Arratsalde on, jaun-andreok, diputatu nagusiari, alkateari, gainerako agintariei, arratsalde on guztioi eta ongietorriak Arabako Foru Aldundiaren izenean. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida en nombre de la Diputación Foral de Álava. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este acto en el que desde hace ya medio siglo ya, honramos a nuestros patrones San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Aurtengo San Prudencio eta Estibalizko Andramariaren omenezko ekitaldeak beste behin, zoritzarrez eta bigarrenez, jarraian bereziak izango dira. Izan ere, pandemian murgilduta jarraitzen dugun honetan, Arabarrok, ondo dakizuen bezala, gorriz ditugun apirileko egun horiek oso maitatuak dira, baina beste behin, esaten nuen bezala, intimitatean bizi beharko ditugu. Con el mismo espíritu que el año pasado, para poder homenajear que no celebrar, bien sea por motivos espirituales o religiosos, bien sea por cuestiones de identidad con la tradición o con el territorio, nos encontramos hoy aquí en un escenario distinto al habitual. Si bien hasta ahora, los últimos años, ha tenido lugar en el teatro principal, pues este año estamos aquí en la Catedral Santa María. Un escenario maravilloso, igualmente amplio, con ventilación y salidas de emergencia. En definitiva, que cumple todas las medidas sanitarias exigidas por la ley en este momento para nuestra salud y seguridad. Y para que todos y todas podamos disfrutar del inicio de estos actos en honor a San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, pues quien así lo desee también lo podrá seguir por streaming en la página web de la Diputación Foral de Álava, www.araba.eus. Y echando la vista atrás, recordamos que el pregón se instauró en 1971, hace 50 años. Desde entonces, esta proclama la han protagonizado destacados representantes de nuestro territorio, profesionales y referentes del mundo de la comunicación, de las artes, las ciencias, la gastronomía o la historia, por citar tan solo algunos ejemplos. Han sido siempre personas o entidades cuyo nombre está íntimamente ligado a nuestro territorio, Álava, y que han trabajado y trabajan para hacerlo visible, más grande y conocido. Y ahí es donde situamos a nuestra maestra de ceremonias de hoy, de los actos conmemorativos de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz de 2021. Ella es Maite Ruiz de Austri, guionista y directora de cine. Voy ahora un poquito con el currículum, alguna cosita breve porque si no, no terminaríamos. Vamos con ella, que es directora de cine y televisión, especializada en programas para niños y jóvenes, y ha sido durante muchísimos años la única mujer directora de largometrajes de animación de cine estatal. Hasta el momento ha dirigido 6 películas y una serie para televisión y pertenece a la Asociación de Mujeres Cineastas y es miembro de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España. Ella siempre ha pensado que había poquitas películas de animación y bueno, pues viendo que había pocas películas de animación, decidió pues ponerse a ello y además con gran éxito. Tiene una dilatada carrera premiada con varios reconocimientos, entre ellos 2 Goyas. Animazio pelikuletan ibilbide oparoa egin du Ruiz de Austrik 25 urtetan eta 11 sari jaso ditu egindako lanagatik. Hainbat Goya, aipatu bezala, sari hoien artean. Ekoizlea esatearekin batera, animazioko zein fikzioko telebista serie eta dokumentaletan gidoilari eta zuzendaria izan da. Hona hemen bere lanetako batzuk, El regreso del viento del norte, La leyenda del unicornio, ¿Qué vecinos tan animales?, Animal Channel, El tesoro del rey Midas y El extraordinario viaje de Lucius Domb. Horregatik, ez dela gutxi, Arabako Diputazioak haren ibilbidea saritu nahi izan du, eta ikusentzunezkoen alorrean berdintasunean erreferentea dela nabarmendu nahi izan du. Por ello, como decíamos, por esta carrera tan dilatada, Maite Ruiz de Austri recibe hoy, por su carrera artística audiovisual, la insignia alavesa de manos del diputado general de Álava, Ramiro González. Txalo handi bat, beraientzat.
Eskerrik asko. Tiene la palabra el señor diputado general de Álava, Ramiro González. Orain bai. Arratsaldeon guztioi, bienvenidos, bienvenidas a este acto que hemos denominado acto de apertura de los actos conmemorativos de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, que tiene lugar en un lugar maravilloso, con un significado muy, muy importante para vitorianos, vitorianas y alaveses y alavesas. Bienvenidos a quienes estáis aquí, bienvenidos, bienvenidas también a quienes tienen la oportunidad de contemplar este acto desde sus hogares, desde sus casas. No hemos denominado pregón a este acto de forma excepcional. Y no lo hemos hecho porque, por desgracia, estas fiestas de San Prudencio no van a ser unas fiestas como las de otros años. No pueden serlo. No lo fueron ya el año pasado. Fueron unas fiestas que celebramos en los balcones y en la intimidad de nuestras casas, y tampoco lo van a ser este año. Pero este año la Diputación Foral de Álava ha creído que sí se podían organizar actos de homenaje a nuestros patronos, a San Prudencio y a Nuestra Señora de Estíbaliz. Y ha pensado que se podían hacer actos no festivos, no masivos, pero sí actos que tuvieran en cuenta lo que somos, que tuvieran en cuenta nuestra tradición y que tuvieran en cuenta que quizás hoy más que nunca es necesario honrar a nuestros patronos. Y es lo que se ha organizado. En primer lugar, este acto de apertura y después otros actos que se pueden seguir desde casa o que se pueden celebrar también desde los balcones como el año pasado. Porque aún en estas circunstancias es importante mantener la fiesta, mantenerla de otra manera, pero mantenerla. Y mantenerla además teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, cumpliendo con absolutamente todas las medidas de seguridad necesarias, todas las medidas de seguridad que son la base de la esperanza. Celebramos este acto hoy con la esperanza de que el año próximo podamos hacerlo como lo veníamos haciendo, con la esperanza de que el año próximo podamos volver al formato del pregón tradicional, con la esperanza de que el año próximo podamos volver a encontrarnos en la retreta, con la esperanza de que el año próximo podamos volver a vernos en las campas de Armentia. Esa es nuestra esperanza, una esperanza alimentada por la rapidez con la que últimamente están llegando las vacunas, una esperanza alimentada también por la capacidad de la sociedad para aguantar y pasar estos momentos tan duros, y con la capacidad de la sociedad para cumplir con esas medidas de protección que son obligatorias y obligadas en estos días. Yo quiero cerrar esta breve introducción con dos agradecimientos. El primero, al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava. No es fácil organizar este tipo de actos en una situación tan cambiante y de tanta incertidumbre. Por eso quiero agradecer el trabajo que desde el Departamento de Cultura se ha venido haciendo durante estas últimas semanas especialmente y en estos últimos días. Y en segundo lugar, a Maite. Hace un año iba a ser la pregonera. Hace un año vivía con emoción y con ansiedad también los días previos al pregón. No pudo ser, no pudo ser. Hoy va a protagonizar este acto de apertura y lo hace con la misma ilusión, con las mismas ganas que hace un año. El acto no va a ser el mismo, pero desde luego la intensidad y la emoción probablemente con el que lo vamos a vivir va a ser, creo que incluso mayor, más intenso que el año pasado. Eskerrik asko, Maite, y todo el escenario es tuyo a partir de este momento.
señor diputado general, presidente de las Juntas Generales, señor alcalde y demás autoridades alavesas, alaveses, amigos, arratsaldeon eta eskerrik asko denoi gaur hemen egoteagatik. Cuando se inició lo del pregón, tuvimos la suerte de espaldas, ya que la persona designada para pronunciarlo avisó la víspera que no podía trasladarse desde Madrid, donde residía. Después de una cena que el día anterior tenía con mis compañeros de corporación, hube de irme a casa, encerrarme en el despacho y a mano escribirme el pregón, que por esta circunstancia fue el primero en pronunciarse. Con estas palabras contaba su accidentado debut como primer pregonero de las fiestas de San Prudencio y de Nuestra Señora de Estíbaliz el periodista y escritor alavés Carlos Pérez Echevarría, padre de mi buen amigo, el también periodista y escritor Carlos Pérez Uralde. Sé que no es habitual que un pregón empiece con la referencia a otro pregón, y menos aún cuando el referenciado es uno que se ha pronunciado hace medio siglo. Pero aquí me tenéis, hablando del nacimiento de una de nuestras tradiciones, porque al tener que ponerme con ello, sentí la necesidad de investigar qué pasó la primera vez y cómo se acabó convirtiendo en uno de los momentos importantes del Día de la Provincia. Creo que todos los pregoneros y pregoneras hemos sentido esa curiosidad por los que nos antecedieron. Pero a medida que iba profundizando en el tema, yo que me dedico al cine, no pude dejar de apreciar que la historia de aquel primer pregón era una historia de película. Solo por eso merecía ser recordada, pero también por algo más. Apurada como estaba al tener que lidiar con un pregón un tanto peculiar, y veréis que también algo accidentado, descubrí para mi tranquilidad que no es la primera vez que esto ocurre y que el primero que se leyó fue al menos tan accidentado como el mío. Para demostrarlo, os propongo que hagamos un flashback. El flashback es una técnica cinematográfica para viajar en el tiempo y que nos va a ayudar a situarnos en 1971. ¿Preparados? Bien, ya estamos en el día anterior al evento. Hay muchos nervios porque es la primera vez que va a pronunciarse un pregón. La preocupación de los organizadores porque todo salga bien, los últimos repasos, los últimos ensayos, todo está a punto. El grupo de danzas de la Diputación, y de eso sí que me acuerdo muy bien porque yo acababa de entrar en la Escuela de Danza de Diputación y esos días los más pequeños veíamos con un poco de envidia y con muchísimo respeto cómo se preparaban los mayores para la actuación del día siguiente. Bueno, si quieres, podemos dejarlo ahí. También ensaya la banda de Chistularis de la Diputación Foral y ya han llegado los vistosos trajes tradicionales representativos de las cuadrillas. Todo parece bajo control, hasta que llega la noticia que ningún organizador de eventos quiere oír. Se cae el número principal, la novedad de la celebración. El pregonero acaba de avisar que no va a poder llegar desde Madrid. Nada menos que el pregonero. Queda menos de un día y no hay plan B. Entonces, los responsables de la celebración se proponen atacar el problema mientras cenan. Alrededor de una mesa, mientras reponen fuerzas y apagan la sed, llegan a la conclusión de que nadie va a sacarles las castañas del fuego, que el problema es suyo y que, por lo tanto, la solución, si la hubiere, también. No queda tiempo para buscar nada fuera. Se miran entre ellos. Cada vez quedan menos horas para el evento y no es cosa de desperdiciarlas discutiendo. Seguramente hubo una gran tormenta de ideas sobre el discurso y cada uno de ellos ayudó como mejor pudo. ¿Algún voluntario para convertirse en el primer pregonero de la fiesta de la provincia? Tenía que ser alguien que entendiera bien el significado de la fiesta y también de pluma rápida, porque no había más tiempo que esa noche. Al final, entre todos, llegaron a un consenso e hicieron la propuesta a uno de los comensales, esperando que dijera que sí, y lo hizo. Lo que sucedió después
Lo cuenta Carlos Pérez Echevarría en su libro Vitoria-Gasteiz, mi vida con la ciudad, codo con codo y algún codazo. Allí cuenta que asumió el reto y en la soledad de la noche escribió lo mejor que supo aquel primer pregón de las fiestas patronales de Álava. Y lo hizo urgido por el tiempo, en silencio y a mano, porque preocupado por no despertar a su familia y vecinos, tuvo el detalle de prescindir de su herramienta habitual de trabajo, que era una máquina de escribir de las antiguas, de las que clavaban cada letra con un martillazo sonoro. Y así se salvó la situación, cuenta. Os prometía una historia de película y ahí está. Pero lo mejor es que sucedió en la realidad. Y gracias a eso hoy sabemos que no se dejaron vencer por el desánimo, sino que reflexionaron juntos, apoyándose los unos en los otros y aportando lo mejor que cada uno sabía hacer. Y trabajaron duro para conseguirlo. Se enfrentaron a un problema como comunidad y fueron capaces de resolverlo. Un ejemplo de lo que somos capaces de conseguir en Álava cuando nos ponemos a remar en la misma dirección. Hay quien ve las celebraciones tradicionales simplemente como un día de fiesta, pero ya veis que a veces encierran verdaderas lecciones de supervivencia, verdaderos recordatorios de cómo nos las hemos arreglado para llegar hasta aquí. Y a poco que miremos a nuestro alrededor, descubriremos muchos más, porque puedo aseguraros que la receta de remar en la misma dirección sigue funcionando hoy tan bien como ayer. Lo sé muy bien porque hoy estoy aquí como representante de un sector que está creciendo en Álava y que, a pesar del año triste y horrible que hemos pasado en estos últimos meses, nos ha dado muchas alegrías. El éxito del cine y del audiovisual alavés también es el resultado de un trabajo en equipo. Estoy hablando de una industria que aglutina a artistas y a un gran número de técnicos. También está el equipo de transportes, los proveedores de alimentos, los hoteles. El rodaje de una sola película supone más de 100 personas viviendo por y para la producción en la que están trabajando durante varios meses. Y todos son imprescindibles. Hoy especialmente quiero darles la enhorabuena y agradecer su ilusión y su tesón por hacer un buen trabajo a pesar de que nunca lo han tenido fácil. Habéis demostrado que en Álava tenemos el talento, sí, pero también quiero dar las gracias a la otra parte del equipo, a los particulares y a las instituciones sin los que todo hubiera sido más lento, más difícil o simplemente no hubiera sido. Hace unos años, los del cine hicimos como en la historia de nuestro primer pregón, paramos, reflexionamos y juntos nos pusimos en marcha. Productoras alavesas que atravesábamos en solitario un mar de dificultades, empezamos a reunirnos, a conocernos, a intercambiar experiencias, a construir puentes y a sumar fuerzas. Incluso creamos una asociación, APICA, que tengo el honor de presidir. A esta construcción se unieron la Diputación Foral de Álava a través del Departamento de Desarrollo Económico e Innovación, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Vital, y también el Gobierno vasco. No quiero olvidarme tampoco de los empresarios e inversores que han creído en nuestros proyectos. Y gracias, Mendizabala, tampoco hubiera sido posible sin vosotros. El resultado lo vamos conociendo. Hace poco más de un mes celebrábamos el éxito de productoras alavesas con 8 nominaciones y 3 premios Goya. Las series para televisión también han empezado a dar sus frutos. En Vitoria acabamos de hacer la primera serie original de animación de Netflix en España, con distribución en 180 países y doblada a 25 idiomas. Y en estos momentos se está realizando otra serie de animación en coproducción con varios países. Pero todo este joven sector tiene raíces. Cuando se siembra, se recoge, aunque a veces no sabemos cuándo ni quiénes lo harán. El cine y el audiovisual en Álava tienen un pasado para recordarnos cómo hemos llegado aquí. A lo largo de la década de los 80 y principios de los 90, unos cuantos soñadores ya soñábamos con hacer en Álava producciones audiovisuales que pudieran verse en el resto del mundo. Recuerdo que aquello no nos parecía difícil ni extraordinario, simplemente creo que nos pusimos a ello porque era algo que creíamos que teníamos que hacer.
No creíamos en el significado de la palabra imposible. Veíamos a las cooperativas de Mondragón haciendo lavadoras y vendiéndolas en todo el mundo y nos preguntábamos por qué no íbamos a poder hacer lo mismo con nuestras películas o nuestras series de televisión. Éramos osados, trabajábamos muy duro. En Álava siempre hemos sabido soñar y trabajar duro y con excelencia. Creamos una productora con la que hicimos las primeras series vascas documentales y de animación en euskera y con distribución internacional. Para ello montamos un estudio de animación en Vitoria en el que llegaron a trabajar más de 100 personas, muchas de ellas formadas en cursos que organizamos con el apoyo de la Diputación. Así, trajimos el primer Goya a una película de animación a Euskadi y hubo un segundo Goya a la vez al mejor largometraje de animación, una medalla de plata del Festival Internacional de Televisión de Nueva York y otros premios internacionales que nos ayudaron a vender. Aquellas producciones se vendieron en 140 países y fueron vistas por muchos millones de niños espectadores en 17 idiomas. Es muy bonito cuando nos escribe gente no solo de aquí, sino de otros países diciéndonos que las series y las películas que hicimos han sido importantes en su infancia. Desde Álava sabemos trabajar para el resto del mundo. El 30 de mayo de 1992, Álava también estuvo presente cuando el canal europeo Arte hizo su primera emisión para toda Europa con Cómic Noveno Arte, una serie documental que produjimos aquí y en euskera. No sé si hubiéramos sido tan osados de haber sabido en aquel momento lo duro que es abrir camino y hacer las cosas por primera vez. Pero, mirándolo con perspectiva, ¿por qué no íbamos a ser capaces de hacer películas y series que se vieran en todo el mundo cuando hacemos ruedas gigantes que giran en el Amazonas, vinos y caldos que se ofrecen como lo más selecto en cualquier país que vayas y destacamos en los deportes con atletas y gimnastas internacionales y equipos de fútbol y baloncesto en primera división? Incluso vendemos dentro y fuera de España una furgoneta con el nombre de Vito, fabricada en Vitoria. Y a poco más que miremos a nuestro alrededor descubriremos muchos casos más. En el plano puramente personal, en el que me afecta como cineasta y como mujer, deciros que no ha sido fácil. Han sido 30 años como la primera y única directora de largometrajes de animación de todo el Estado. Tengo que decir que no hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo del productor Íñigo Silva, un verdadero pionero del cine y del vídeo, y mi socio al 50% en vida, hijos y trabajo. Íñigo, gracias por estar ahí. Espero haber abierto brecha y que pronto las niñas se planteen como una posibilidad viable convertirse en directoras. ¿Por qué no? Ahora, además de apoyar y ayudar a desarrollar el sector audiovisual alavés, esto es algo que se ha convertido en una de mis prioridades. Os decía al principio que este pregón ha tenido un proceso largo y accidentado. De hecho, este es mi segundo intento. El año pasado ya tuve el honor de ser propuesta para representar al mundo de la cultura y al sector del cine y el audiovisual como pregonera de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Pero llegó el día 15 de marzo y nos tuvimos que encerrar durante 99 días. 99 días que marcaron un antes y un después en la historia del mundo, de Álava y también de todos y cada uno de nosotros. Los números de infectados subiendo, las UCIs sin dar abasto, los profesionales de la sanidad convertidos en primera línea de la lucha contra el virus se convirtieron en ejemplo para toda nuestra sociedad. La situación era tan crítica que hubo de suspenderse el pregón tal como lo conocíamos. Ante la enormidad de la situación, fue responsabilidad del diputado general dirigirse a alavesas y alaveses, y así se hizo. En aquel momento, todos queríamos pensar que en unos meses todo volvería a la normalidad y que el confinamiento y todo lo que trajo la pandemia quedarían atrás. Fue entonces cuando se me ofreció retomar mi lugar como pregonera al año siguiente. Acepté como no podía ser de otra manera, agradecida y honrada por partida doble. Pero ha ido pasando el tiempo y no se han cumplido aquellas expectativas. La realidad ha resultado más complicada de lo que imaginábamos. Seguimos en plena pandemia, seguimos infectándonos y siguen llenándose las UCIs con familiares y amigos.
Y lo que es peor, de momento, y hasta que las vacunas hagan su magia, parece que la situación se ha convertido en crónica. Así que hemos tenido que renunciar de momento a la vida que habíamos conocido, a las cosas que nos parecían normales, y hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad, que tiene cierto parecido con la vieja, pero que es más dura. Como podéis comprobar, podemos hacer algunas de las cosas que hacíamos antes, pero con menos gente, en menos tiempo y desde más lejos. Y ahora vamos con la despedida, que ya es hora de desvelar el carácter peculiar de este pregón, o no pregón, o antipregón, o carta, o mensaje a los alaveses y alavesas, o como buenamente lo queramos llamar. Estoy segura de que contaré con vuestra comprensión si lo encontráis raro o fuera de los cánones, porque no va a llamar a la fiesta. Casi todas las familias alavesas tenemos seres queridos que ya no están o que han enfermado gravemente por COVID-19. O sea que ahora toca hacer lo que aquí siempre hemos sabido hacer, ponernos a remar en la misma dirección y ser como una piña para salir adelante, porque nadie va a sacarnos las castañas del fuego. El problema es nuestro y, por lo tanto, mientras no estemos inmunizados, no podremos celebrar la fiesta como acostumbrábamos. Como en otros momentos de nuestra historia, hoy nos toca enfrentarnos a un problema como comunidad y juntos, los sanitarios con lo que mejor saben hacer y todos los demás, alavesas y alaveses, haciendo honor al nombre de nuestro patrón, o sea, extremando la prudencia. Ya habrá momento para las celebraciones, sin duda, pero cuando no sea peligroso y no pongamos en riesgo a los que más queremos. Por último, quiero acabar dando las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir estas reflexiones y, en nombre de todo el sector del cine alavés, deciros que podéis contar con nosotras y con nosotros. Ahí vamos a estar, arrimando el hombro con el resto de la sociedad, haciendo lo que mejor sabemos hacer. Contad con nuestra creatividad e imaginación para crear riqueza y también para ayudaros a soñar, creando historias y personajes que, por fantásticos que parezcan, hablan de nuestras realidades y nuestras aspiraciones. Para el trabajo que nos espera en esta reconstrucción, Álava necesita contar con todos, también con nosotros, los del cine. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Maite Ruiz de Austri, maestra de ceremonias de estos actos conmemorativos en 2021. Al fin ha podido hacer el pregón, ha echado la vista atrás y vamos a hacer lo propio ahora mismo. Vamos a echar la vista atrás para traer aquí al escenario a nuestros próximos invitados. 1989 goaz, Niko Etxarten dei batek, grabaketa baterako elkartu zituelako musikari hauek. Xavier Severio, Lorena Núñez, Francisco Herrero, Iban Carmona eta Iban Alzate. 20 urte beranduago, azkar esaten da, Alos kuarteten izenean batera jarraitzen dute musika egiten eta musikaz gozararazten. Los componentes de Alos Quartet pues, tienen formación en música clásica, pero no dejan a un lado otro tipo de mundo sonoro, otra estética musical, y se sumergen en una visión más amplia de la música, sin fronteras ni etiquetas. Xavier Severioren sormenaren bultzadaz eta lan eta ikerketa urteen ondorioz, Alos Quartetek lortu du berezko sonoritate bat izatea. Ondo saretua, delikatua, gozoa, originala. Eta kolaborazioak ere gustoko izanik, gaurko Prudentzu Deuna eta Estibalizko Andrea Mari Zuriaren omenezko ekitaldian, Amaia Elizaran dantzarearekin ere izango dira gaur gurekin hemen oholtzan. Txalo handi bat, mesedez. Alos Quartet.
Bueno, arratsaldeon, mila esker, gonbidapenagatik, olako akto berezi batean jotzea guretzat ohore handi bada, nahiz eta fetxa eta garai arraroak eta zaila bizi ditugun, baina bueno, musikak lagunduko gaitu nola ez aurrera jarraitzen, eta garrantzizkoa da olako egoeratan musikaz gozatzea eta disfrutatzea. Lehen esan duen bezala, aurkezleak, gure 20. urte horrena ospatu berritan gaude hemen, eta gure ibilbideko doinu ezberdina joko ditugu, azkeneko diskakoak eta aurrekoak. Hasi dugu Oinutxik izeneko kantu batekin, jarraian egingo deunak Daniela du izena, hau nire alaba jaio berriari duela urte batzuk idatzen nion melodia da. Eta ondoren egingo dugu beste kantu herrikoi bat, Oi pello pello askok ezagutuko duzuen melodia ezaguna, baina beste modu batera eman da, eta omenaldi txiki bat egin nahi izan diogu Mikel Laboa handiari kantu horrekin. Hoxe, ea asko disfrutatzen deun eta guztiok ondo ospatzen ditugun jai berezi hauek. Mila esker. Amaia Lizaran, txalo beroa.
Amaia Lizaran. Bueno, aurrera goaz, hausia izan da Mari Kanak izeneko kantu bikoitz bat. Duela urte asko Oreka TX txalapartariekin batera sortu genduen doinua izan da. Eta jarraian joko ditugu beste bi doinu elkartuta, oso irudi berezian inspiratutakoak. Lehenak izena du Uherak. Badakizu zer diran Uherak? Uherak dira itxasontziek uzten dituzten arrastoak. Está inspirado en una imagen muy poética, en las estelas que dejan los barcos al surcar los mares, esta pieza siguiente. Eta ondoren egingo deuna We Are, gure Garden diskako doinu martxosua. Uherak, We Are.
Bueno, mila esker, hauxe izan da Epel, gure azken diskako doinu bat. Eta Epel, bueno, Epel, esate baterako. Azken kantu bat egingo deu, kasu honetan ragtime bat. Hau gure lehen diskan grabatuko duen duela kasi 20 urte, baina kantu gutxitakoa da, kontzertu guztietan ematen duguna. Eta, bueno, beti gustatzen zaigu honekin amaitzea. Espero dugu, benetan, epeltasuna sentitu izana, goxatzea, egoera, kaskar hontan, zorientasun pixkat izatea gure kontzertuarekin, gu behintzat asko disfrutatu dugu, ez da egunero olako eszenario paregabe batean jotzen, eta oso eskertuta, benetan, denoi, antolatzaileei, eta, bueno, nahi duzuen arte, hementxe izango gara. Ragtimearekin, aio!
Amaia Lizaran, mila esker, benetan. Zalantzari gabe, berotu duzue, katedrala. Bero ikaragarria bai, ez epeltasuna bakarrik. Eskerrik asko, Alos Quartet, Amaia Lizaran, mila esker benetan gurekin gaur izateagatik. Bai. Bueno, pues estamos llegando ya al final de la apertura de los actos conmemorativos de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Sabemos que son unas fechas muy queridas por los y las alavesas y por eso queremos destacar alguno de estos actos conmemorativos, como el sábado, que tendrá lugar en la Plaza de la Provincia la muestra de cuadrillas de Álava. Ya saben ustedes que es un evento en el que acerca su oferta turística de patrimonio cultural y natural y, bueno, recordar también que se trata de un mercado promocional, que habrá cositas gastronómicas también, pero sin venta directa. Y ya para el día 27 de abril hay organizada una doble actividad para que la ciudadanía pueda disfrutar de San Prudencio, de la Retreta y la Tamborrada, pero desde sus casas. No podemos olvidar en qué situación nos encontramos. La Retreta se retransmitirá por EITV entre las 9 y las 10 de la noche y cabe destacar que cada toque de retreta han sido grabados en diferentes lugares emblemáticos de Álava, así que invito a la ciudadanía a que vea esta retransmisión, como digo, el día 27 de abril en EITV 1. Y la tamborrada la podremos vivir en nuestros balcones a partir de las 10 de la noche, gracias a la colaboración de los medios de comunicación y a través también de 4 altavoces que han sido colocados, que serán colocados en las 4 torres del casco histórico. Y llegado a este punto, pues ezer gutxi, arratsalde beroa, oparoa, atsegina pasa dugu, eta eskerrak ematea falta zaigu. Eskerrik asko jaun Andreok, ahaldun nagusia, gainerako herritar agintariei, Santa Maria katedralera etorri zareten guztioi, streamingen bidez ere jarraitu gaituzuenoi, eta bakarrik gogoraztea, orain irteera lasaia egingo dugula con la ayuda de los acomodadores. Vamos a ir saliendo escalonadamente. Nos despedimos pues dándoles las gracias por su calor y por esta velada tan estupenda. Eskerrik asko danoi benetan.